La Biblia, uno de los textos más influyentes y leídos de la historia, ha inspirado a millones y moldeado civilizaciones enteras. Sin embargo, las raíces de sus relatos y narrativas se remontan a un pasado aún más antiguo, mucho antes de la formación del antiguo Israel. Para entender sus orígenes, debemos viajar miles de años atrás, a las tierras fértiles de Mesopotamia, específicamente a la cuna de la civilización sumeria. Aquí, encontraremos las primeras huellas de los relatos y mitos que más tarde influirían en el desarrollo de las tradiciones bíblicas. Sumeria, una civilización que floreció en el sur de Mesopotamia alrededor del 3500 AC, fue el hogar de algunas de las ciudades más antiguas del mundo, como Uruk, Ur y Eridu. Estos centros urbanos estaban habitados por un pueblo avanzado que desarrolló muchas de las innovaciones fundamentales de la humanidad, la escritura cuneiforme, la rueda y complejos sistemas de irrigación. Los sumerios comenzaron a plasmar su conocimiento en tablillas de arcilla, lo cual revolucionó la forma en que la humanidad transmitía su historia y sabiduría. Uno de los aspectos más fascinantes de los textos sumerios es su conjunto de mitos que intentaban explicar el origen del universo y la humanidad. En las tablillas sumerias, encontramos una narrativa de la creación en la que los dioses moldean el mundo y crean a los seres humanos. Según la mitología sumeria, los dioses principales, Anu dios del cielo, Enlil dios de la tierra y Enki dios de la sabiduría y las aguas, desempeñan roles cruciales en la configuración del cosmos y la creación de los seres humanos. Se dice que Enki, en un acto de compasión, intervino para ayudar a la humanidad en varias ocasiones, mostrando una especial afinidad por los mortales. Este dios sería una figura clave en uno de los relatos sumerios más famosos, el diluvio universal. En la epopeya de Atrahasis, encontramos una historia sobre cómo los dioses, enfadados con la humanidad debido a su constante ruido y desobediencia, decidieron exterminar a todos los seres humanos mediante un diluvio catastrófico. Sin embargo, Enki, quien sentía una especial compasión por el hombre, decidió advertir a Atrahasis, un hombre justo, y le dio instrucciones para construir una embarcación que pudiera resistir las aguas. Este relato guarda una similitud asombrosa con la historia de Noé y el arca, narrada más tarde en el Génesis. Con el paso del tiempo, la cultura sumeria comenzó a decaer, y su herencia fue adoptada por los acadios, babilonios y asirios, quienes dominaron Mesopotamia. Los mitos y relatos de los sumerios no se perdieron, en cambio, fueron absorbidos y reinterpretados por estas nuevas civilizaciones. Durante el reinado de los babilonios, se compilaron obras como la epopeya de Gilgamesh, donde también encontramos una versión de la historia del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim, otro héroe favorecido por los dioses, es advertido sobre una inundación y construye un barco para salvarse junto con su familia y algunos animales. Este relato se convirtió en uno de los mitos más difundidos de la época y fue conocido en toda Mesopotamia. Además, las narraciones sobre el origen de la humanidad y su relación con los dioses se profundizaron, y la figura de los dioses caprichosos que interactuaban con los mortales se volvió recurrente. La concepción mesopotámica del ser humano como un ser creado para servir a los dioses, a menudo bajo condiciones difíciles, también dejó una profunda huella en las tradiciones religiosas posteriores. Cuando llegamos al periodo en el que se redacta la Biblia hebrea, aproximadamente entre los siglos 8 y 5 AC, encontramos un contexto de interacciones culturales complejas. El pueblo de Israel, ubicado estratégicamente en el creciente fértil, estuvo en contacto constante con grandes imperios como el de Egipto, Asiria y Babilonia. Estos encuentros no solo fueron militares y comerciales, sino también culturales y religiosos. Durante el exilio en Babilonia, los hebreos estuvieron expuestos de manera intensa a la literatura y mitología mesopotámica. Es en este contexto que muchos estudiosos creen que los relatos de la creación y del diluvio que aparecen en el Génesis pudieron haber sido influenciados por las historias mesopotámicas que los israelitas encontraron en su exilio. La Biblia comienza con la historia de la creación en el Génesis, un relato en el que Dios crea el universo en 6 días y descansa el séptimo. Aunque el Génesis ofrece una visión monoteísta y ordenada, ciertos elementos recuerdan las antiguas narraciones sumerias y babilónicas. En el poema épico babilónico Enuma Elish, Marduk, el dios principal de Babilonia, crea el mundo tras derrotar a Tiamat, una diosa del caos acuático, usando su cuerpo para formar el universo. Aunque las similitudes no son exactas, el concepto de una creación que surge de un caos primigenio es compartido en ambos relatos. La historia de Noé es quizás el ejemplo más claro de la influencia mesopotámica en la Biblia. En el relato bíblico, Dios, decepcionado con la humanidad, decide purgar el mundo de maldad enviando un diluvio, pero salva a Noé, un hombre justo, y su familia. Este acto de salvación divina mediante un arca se parece notablemente a los relatos de Ziusudra, Atrahasis y Utnapishtim.
La idea de un diluvio universal aparece en múltiples culturas antiguas, pero en el caso de Israel, el paralelismo con los relatos mesopotámicos es particularmente claro. A diferencia de las culturas mesopotámicas, la tradición hebrea evolucionó hacia un monoteísmo estricto. En lugar de múltiples deidades caprichosas, los israelitas concebían a un solo Dios que era justo y misericordioso, pero también exigente y capaz de juicio. Este desarrollo único dio forma a las historias bíblicas, adaptando los antiguos mitos para enfatizar un propósito divino y una relación especial entre Dios y su pueblo. A medida que los textos sumerios y babilónicos fueron reinterpretados por los hebreos, surgió un texto único, la Biblia, que no solo recogía los ecos de tradiciones antiguas, sino que también los transformaba para reflejar los valores y creencias del pueblo de Israel. En lugar de un mundo dominado por caprichos divinos, la Biblia hebrea presenta un universo en el que existe un propósito moral claro, donde el hombre es llamado a obedecer y confiar en un único Dios. Los primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, pueden considerarse, en parte, como una adaptación y reimaginación de antiguas narrativas, pero también como algo completamente nuevo, una narrativa donde Dios no solo es un creador, sino también un legislador y guía ético. Así, la historia de la Biblia es también la historia de la evolución cultural y espiritual de la humanidad. De los mitos sumerios a las escrituras hebreas, los relatos se han transformado y adaptado a lo largo del tiempo, conservando algunas de sus antiguas raíces mientras tomaban nuevos significados. La Biblia, en su forma final, es una obra profundamente original, pero también es un testamento de la rica herencia cultural que compartimos con los primeros escritores de la humanidad. Este viaje desde Sumeria hasta Israel revela cómo los humanos han buscado respuestas a las preguntas fundamentales sobre el origen, el propósito y el destino. En las historias de creación, de dioses y de salvación en tiempos de crisis, encontramos un puente entre las culturas, una conexión que nos recuerda que, aunque los nombres y las formas cambian, las preguntas profundas sobre nuestra existencia han sido, y seguirán siendo, las mismas.